Como última aplicación vamos a tener equilibrio de una partícula. Esta nos vamos a auxiliar del tema de vectores, bueno, en específico en dos dimensiones, y lo del tema de vector unitario para poder resolverlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Nosotros primero tenemos un sistema de dos cuerdas con una tensión 1 y una tensión 2, los cuales están soportando un peso de 100 newtons. Ahora, este peso no significa que, por ejemplo, la cuerda 1 cargue 50 y la cuerda 2 va a cargar otros 50. No, el peso se distribuye en las componentes verticales de cada uno. De hecho, esta cuerda está jalando en este sentido y esta cuerda está jalando en este sentido. De la tensión 2, que la tengo en este sentido, lo vamos a poner así, tensión 2. Yo la voy a descomponer en sus componentes, voy a hacer un triángulo rectángulo. Voy a hacer esta parte su cateto adyacente y este su cateto opuesto. Y voy a agarrar y voy a plantear que se va a descomponer en dos, en una flecha que va horizontal y una flecha que va hacia arriba. Esto para llegar acá. Voy a partir mis vectores, bueno, mis flechas desde donde inicia y voy a tratar de llegar hasta donde termina. De acá, esta tensión 2 vamos a manejar la 2 como tensión su componente en X y tensión 2 su componente en Y. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a descomponerlo en esas partes. En el que sigue vamos a agarrar y también vamos a decir lo mismo para la tensión 1. ¿Okay? Para el vector, bueno, de la tensión 1 de igual forma vamos a descomponerlo. Esta es la tensión 1, sería la hipotenusa y vamos a hacer un triángulo rectángulo. Como parte de acá vamos a llegar y vamos a hacer un vector hacia la izquierda y un vector hacia arriba. ¿Ok? Ya que tenemos esa parte, vamos a proponer que esto es T1X y esto va a ser T1Y. Ok, si lo vamos a hacer por vectores, vamos a nosotros a cambiar a anotación de vectores en dos dimensiones. Primera cosa, vamos a hacer el redibujo y vamos a ubicar lo siguiente. Este de acá donde se unen todos, ese va a ser mi origen. Voy a encontrar la coordenada de este punto y de este punto. ¿Ok? Entonces, volviendo a redibujar esta parte, vamos a ubicar que el origen es esta parte. Entonces, el origen, aquí le voy a llamar el punto O, el punto A y el punto B, para no perdernos. El punto O va a ser el origen y está acá. El punto B, digámoslo así, dibujándolo, me dice, está 2 arriba en Y de la parte vertical y está 3 a la derecha. Entonces estaría en este punto, en el 3. Yo ya puedo ubicar acá mi punto B. El punto A me dice, está a 4 pero negativo. Entonces sería acá a menos 4. Está 4 a la izquierda y está también 2 acá arriba. Entonces está esta parte. Aquí ya está mi punto A. Y ya con eso yo puedo formar mis vectores. Mi vector que va desde el punto O, que es el origen, hasta acá, hasta el punto B, que es como yo lo estoy planteando acá, y el otro vector que va desde el punto A, desde el punto O, que diga, hasta el punto A. ¿Ok? Y ya tengo esta forma. En coordenadas, el vector B va a tener coordenadas de 3 en X, 2 en Y, y el vector A, el punto A que diga, va a tener coordenadas menos 4,2. Ya que tengo eso, voy a construir mis vectores. Bueno, el origen ya sabemos que tiene coordenadas 0,0. Lo que me va a interesar va a ser, voy a formar vectores, uno que pase exactamente por el vector T1 y otro por, bueno, no vector sino la cuerda T1 y T2. ¿Cómo propongo el sentido de las cuerdas? Las cuerdas siempre jalan, entonces yo una cuerda no le voy a poner que esté empujando esta cosa para que se vaya hacia abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a construir nuestros vectores. Primero, como es el punto O, mi vector va a ser del punto del que parte, que sería el vector O, el punto O, hasta el punto A. Ese va a ser para el vector de la tensión 1. Esto me va a quedar que es menos 4, que es el punto final, menos 0, que es el punto inicial, 3, que es el punto final, menos 0, que es el punto inicial.
De aquí el vector OA me va a quedar que es menos 4,3. Ya que tenemos eso, también aprovechamos para sacar su módulo OA. El coordenado de los vectores es raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. El vector OA va a ser raíz cuadrada de 16 más 9, que esto es raíz de 25. El módulo del vector OA va a ser igual a 5. Ya tengo del vector A, vamos con el vector OB. El vector, de hecho que lo hago con otro color, el vector OB va a ser igual a punto final de B va a ser 3 en X y 2 en Y, sería 3 menos el origen, 2 menos el origen. El vector OB va a ser igual a 3,2 y el módulo de este vector OB va a ser igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto va a ser raíz cuadrada de 9 más 4. Y esto es raíz de 9 más 4 es 13. Ya que tengo módulos y vectores de cada uno, yo voy a agarrar y expresarlos en lo que vimos que es vector unitario, pero en dos dimensiones. En dos dimensiones, acuérdense que el vector unitario me dice que va a ser igual al vector entre, bueno, cada uno de sus componentes entre su módulo. Entonces voy a ocupar para el primero, para el vector OA, o de hecho el de la tensión 1. El módulo del vector unitario de la tensión 1 va a ser U1, va a ser igual al vector OA entre su módulo, cada componente. Esto me va a quedar que va a tener componentes de menos 4,3, pero cada uno entre 5. Entonces esto va a ser esta parte, menos 4,3 y cada uno entre 5. El que sigue para la tensión 2, vamos a ocupar U2 y U2 va a ser igual a OB sobre módulo de OB. Esto va a ser equivalente a cada uno de sus componentes entre sus módulos. Entre su módulo que diga. Entonces aquí me va a quedar 3 sobre el módulo que sería raíz de 13. Y el otro va a ser 2 sobre la raíz de 13. Ok, ya tengo vector unitario 1 y 2. Ahora, para que saque eso, una fuerza o lo que ustedes quieran en forma vectorial, se pone lo que mide la fuerza, digámoslo así, su módulo, por su vector unitario. ¿Esto para qué? Una fuerza lo puedo descomponer en sus componentes como lo tenía acá en un inicio. Si yo tengo cuánto mide T2, yo puedo saber cuánto carga horizontalmente y cuánto carga verticalmente gracias a su vector de dirección. Si supongamos, vamos a agarrar de ejemplo este de acá, menos 4 quintos y 3 quintos. Supongamos que tengo una fuerza de la tensión 1 que yo sé que vale 100. Vale 100 newtons, pero yo lo quiero descomponer en su forma vectorial. Entonces, suponiendo que de la fuerza 1 es igual al módulo de la fuerza, que sería 100 newtons por su vector unitario 1, nosotros tendremos que es 100 por el vector unitario 1, nada más es de ejemplo, no lo estoy haciendo así, es menos 4 quintos y 3 quintos. Ok, de aquí voy a agarrar y hacer las multiplicaciones, pero por cada componente. 100 por menos 4 quintos. Esto me va a quedar menos 80 en esta parte, coma, y el otro 100 por 3 quintos
Esto me va a quedar 60. ¿Qué me está diciendo esto? Este vector, si yo lo descompongo como este triángulo, si yo dijera que T1 está cargando 100, en X me está diciendo estás cargando menos 80 y en Y estás cargando hacia arriba, el signo nos está diciendo hacia dónde está cargando, estás cargando 60. Entonces, T1, en la fuerza 1 estaría menos 80 a la izquierda y 60 hacia arriba. Ahora, de aquí yo no sé cuánto está cargando T1, esto fue, digámoslo así, un paréntesis, una opción. Como yo no sé cuánto está cargando, yo voy a dejarlo marcado como T1. Entonces, la tensión 1 de mi primera cuerda en forma vectorial va a ser el valor que sea de T1, no sé cuánto, por su vector unitario 1, que en este caso sería T1, lo voy a dejar como valor que no sé, como variable, por su vector unitario 1, que es menos 4 quintos, 3 quintos. De aquí, bueno, también lo podemos ocupar, esta es la forma por componentes, también lo podemos dejar o rectangular, lo dejamos por notación canónica, de hecho son lo mismo, de hecho ya lo habíamos checado, entonces esto lo puedo expresar como menos 4 quintos de T1, esto va a ser en I, más 3 quintos de T1 en J, y esto va a ser bueno, esto es lo horizontal y esto es lo vertical. Lo mismo aplico para la tensión 2. Para la tensión 2 me va a quedar que esto va a ser igual a la tensión 2, que yo no sé, por su vector unitario 2, sobre el que está. Va a ser T2 por el vector unitario 2 es 3 y 2 sobre raíz de 13. Entonces va a ser 3 y 2 cada uno sobre raíz de 13, raíz de 13. Multiplicando esto me va a quedar que es 3 sobre raíz de 13 en T1, esto va a ser en I, más 2 sobre raíz de 13 en T, de hecho acá es T2, no es T1, T2 en J. Esto porque lo estoy multiplicando por T2. Ya tengo cada uno de las tensiones en forma vectorial. Me falta otra componente que sería el peso. El peso, como está en el eje vertical hacia abajo, yo voy a proponer un vector para ese peso. De hecho acá lo voy a poner. Esa W en forma vectorial, como está puramente sobre el eje Y hacia abajo, entonces voy a poner que vale menos 100. Y esto va a ser en J, como está vertical. Si estuviera totalmente horizontal hacia la derecha sería positivo, hacia la izquierda es negativo. Esta W, como está hacia abajo, es negativo. Si estuviera hacia arriba sería positiva. Entonces ya tengo los tres. Ahora, como esto está en equilibrio, vamos a sumar todo lo de las X y eso va a ser igual a 0. Todos los de las Y que está en J y eso sería igual a 0. Esas ecuaciones se llaman de equilibrio y los vamos a hacer de la siguiente forma. Sumatoria de fuerzas en X, que sería todo lo que está en Y, es igual a 0. ¿Qué tengo en X? Tengo de la tensión 1 menos 4 quintos de T1. Ya no pongo la letra porque ya estoy asumiendo que estoy agarrando lo de las Y. Más esta parte, aquí como no tiene menos no lo resto, más 3 sobre raíz de 13 T2, y en el peso, pues como no tengo nada ni, esto va a ser, ya no pongo nada, igual a 0, como me lo marca acá. Vamos con la otra. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Lo de Y es lo que está en J. En J tengo 3 quintos de T1 más 2 sobre raíz de 13 de T2 menos 100, y esto va a ser igual a 0. De hecho, ya si ya están viendo, ya se me formó mi sistema de ecuaciones. Las incógnitas que tengo va a ser T1 y T2. Entonces las pongo, las dejo las variables de este lado y esta constante la paso al otro. Entonces mi sistema me va a quedar
Ok, ese está en negro. Nada más mucho cuidado, aquí lo que nos está diciendo, esta es la ecuación de x y la ecuación de y. En x me está diciendo, ¿sabes qué? Lo que carga en x de t1 se me está cancelando con lo que carga en x t2. Y aquí la componente vertical de t1 más lo que cargue t2, verticalmente los dos me deben sumar 100. Eso es lo que se está compensando. Desde un inicio les dije, t1 más t2 no va a ser 100, sino sus componentes verticales. Ya que tenemos esto, vamos a solucionarlo con lo que nosotros sabemos hacer. Vamos a hacerlo por sustitución. Entonces, de la primera, por ejemplo, voy a sustituir, voy a despejar T2. Entonces, T2 va a ser igual, bueno, lo voy a hacer por pasos para que no nos perdamos. 3 sobre raíz de 13 T2 va a ser igual, este está restando, pasa sumando a 4 quintos de T1. De acá despejo T2 y T2 me dice que va a ser igual a 4 quintos, el raíz de 13 va a pasar multiplicando y el 3 va a pasar dividiendo de T1. Entonces de acá T2 directamente va a ser 4 raíz de 13 sobre 15 de T1. Esto de acá, si quiero puedo manejarlo en decimal, pero de preferencia con 3 o 4 decimales para que no nos perdamos tanto. Si yo lo puedo manejar de esta forma con radicales y fracciones, es muchísimo mejor, ya que se pierden menos decimales. Ya que tengo esto, lo voy a sustituir en la segunda. Me va a quedar que es, bueno, cambio de color. Vamos a poner esta parte. De la segunda ecuación, 3 quintos de T1, que es esta parte, más 2 sobre raíz de 13, lo que es T2. T2 es, de hecho es esta parte, lo vamos a poner de otro color, 4 raíz de 13 sobre 15 de T1, y eso va a ser igual a 100. Realizo mis simplificaciones, de hecho esta raíz de 13 se me va a eliminar con esta, y entonces aquí me va a quedar 3 quintos de T1 más 8 quinceavos de T1 va a ser igual a 100. Sumando estas fracciones y con mínimo común me va a quedar que esto es 17 quinceavos de T1 va a ser igual a 100. Entonces T1 va a ser igual a 100 por 15 sobre 17. Esto me va a quedar 1500 sobre 17 o aproximadamente 88.24 newtons. Ok, eso es lo que está cargando la tensión 1. Vamos con la tensión 2. De hecho, de preferencia dejarlo con fracciones, pero si lo manejo en esta parte, redondear bien a 2 decimales. Para T2, como ya tengo la fórmula, esto es directamente 4 raíz de 13 sobre 15. Y voy a sustituirlo de T1, de preferencia la fracción para que nos ahorremos un poco de decimales y no perdamos tanto. Entonces, esto de acá me va a quedar 400 raíz de 13 sobre 17 o su valor en decimal. Esto es aproximadamente 84.83 newtons. Si se fijan, ya tenemos valor de T1 y T2 y obviamente si lo sumo, esto no me va a dar 100. Si se fijan, hasta nos da 160 o 72 y no, verticalmente no nos está dando lo que está cargando. ¿Cómo compruebo que sí es cierto esta parte? Con esta ecuación, si quieren, de acá. Esta nos va a decir cuánto está cargando realmente, bueno, si se está cumpliendo lo que yo estoy diciendo. Entonces voy a agarrar y si quieren, bueno, con los decimales, aunque nos falle por un poquito, vamos a hacer 3 quintos de lo que carga en T1, 88.24, más 2 sobre raíz de 13 de 84.83, y esto nos debe dar aproximadamente 100. Si hago esas multiplicaciones, 3
3 quintos por 88.24, eso aproximadamente me va a dar 52.95, más en el otro 2 sobre raíz de 13 por 84.83, eso nos va a generar un 47.05, igual a 100. Si sumo esos dos, 47.05 más 52.95, esto me va a dar aproximadamente 100. Ok, entonces de aquí ya comprobamos que verticalmente sí estamos haciendo eso. Si hacemos con la otra ecuación, la horizontal, vamos a comprobar que sí se están eliminando y no se está rompiendo el equilibrio. Entonces de aquí ya vamos a decir exactamente que lo que carga la tensión 2 es esta parte y la tensión 1 es esta parte, y ya ocupamos lo que vimos de nuestros sistemas de ecuaciones.